Muy bien. Entonces nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy amados hermanos todos y hermanas en el Señor, vamos a dar un pequeño cambio porque para hoy, según el cronograma que las personas pertinentemente habían dispuesto, pues una cosa piensa y otro es lonjalma. Y entonces, pues, pensábamos ver Populorum Progressio en la dinámica de lo que hemos estado viendo, que era tan importante ver las enseñanzas que el magisterio pontificio nos muestra en torno a las cuestiones sociales que son tan vitales y tan importantes en nuestro mundo. Decir que estamos en un momento crítico, pues no sé. Krinein quiere decir discernir. Supuestamente estaremos haciendo discernimiento. Lo mismo que están haciendo discernimiento, pues los chilenos que hicieron unas votaciones para conseguir que se modifique la Constitución, bla, bla, bla. Pero ya saben ustedes, quien no sabe dónde va, cualquier bus le vale. Y entonces, si van a modificar la Constitución, cosa que, pues, espero que sea algo positivo. Pero nosotros, como ya la modificamos en el 91, pues no tenemos el subterfugio de decir, no, tenemos que modificar la Constitución. Pues bueno, pues cambiémosla, pero hay que cambiar muchas más cosas y hay que cambiar el oriente de nuestro entorno social y de nuestra vida sociopolítica y económica. Muy importante, muy importante. Y eso, pues creo que tiene que tener unos parámetros importantísimos y son los parámetros que la Iglesia los dio, los ha dado siempre al hablar de la justicia. La justicia y la paz se besan. Pero si eso es así, hubo un momento importantísimo que fue León XIII con la Rerum Novarum, que es el momento al final del siglo XIX, donde ya lo vimos, cuál era la situación, y ya León XIII daba aquella normatividad y aquellos ideales que eran los que podrían cimentar la justicia y la paz. Y luego la última que vimos, Mater et Magistra, pues me quito la boina ante el simpatiquísimo Papa Juan XXIII, aquel gordito amable y adorado, y que era una persona tan querida. Y claro, pero si bien su modo de ser y de obrar era siempre tan bonancible, las cosas que dice en Mater et Magistra son también para llevarlas al Parlamento, para que digan, por ahí se busca la justicia. Lo demás, pero bueno, eso es lo que íbamos supuestamente a ver hoy, nos correspondía ver nos correspondía ver Populorum Progressio. Claro, y cuando hablamos que somos del primero, del tercero, del segundo mundo, o somos del ultramundo, vaya usted a saber, Populorum Progressio. Populorum Progressio es importante y tiene todo un mensaje. Lo seguiremos viendo, Dios sea bendito por los siglos, pero en el ínterin, el Papa Francisco pues nos ha promulgado el día pasado esta carta apostólica el 10 de mayo,
dio promulgación a la carta apostólica en forma de motu proprio Antiquum Ministerium, en la que se instituye el ministerio de catequista. Me pareció importantísimo y, como decíamos cuando comenzamos este modo de caminar, puede uno tener los proyectos y programas que pueda tener, pero creo que tenemos que ser siempre infinitamente respetuosos de los aportes que nos da su santidad el Papa Francisco, y entonces, pues decir, oiga, mire, es que el Papa Francisco en este momento nos dice esto. Y entonces nosotros, como diría Santa Teresa y Santa Teresita de Lisieux, que son grandes, que son doctoras de la Iglesia, ellas dicen que lo que quieren ser es hijas de la Iglesia. Quien no es hijo de la Iglesia, pues será hijo de sabe Dios qué. Pero nosotros también queremos ser hijos de nuestra Santa Madre Iglesia. El que desprecia a su mamá, pues amén Jesús. Nosotros, por eso, hablamos de lo que dice el Santo Padre. Sin más preámbulos, voy a hacer un comentario de cómo se llega a este documento Antiquum Mysterium, el ministerio muy antiguo, así dice, el ministerio de catequistas es muy antiguo. Entonces, este antiguo ministerio, y cómo se llega a esta realidad, y me parece que es, pues, catequéticamente importante saber de qué estamos hablando, porque entonces uno puede decir, no he hecho otra vez el discurso sobre que era una carta apostólica, sobre que era una encíclica, etcétera, porque ya lo vimos una vez y si alguna vez va, pues podremos repetirlo, no importa, pero sí que me parece importante que es una carta apostólica, es de los apóstoles, es importantísimo, pero dicha de motu proprio, que el Papa voluntariamente dice, necesito decir esto, motu propio, de movimiento propio, de su propia voluntad, el Papa Francisco quiere decir esto. Entonces, permítanme que hagamos un pequeño abrebocas de por qué, de cómo hemos llegado a esta realidad que es el motu proprio de Antiquum Ministerium, y después sencillamente hagamos una lectura, porque es un documento muy corto y me parece que añadir lo que se me ocurra a mí teniendo la palabra del Santo Padre, ya vendrán después muchísimos comentaristas, porque saben ustedes que como aquí tenemos la suerte de que nos montamos en el carro del Santo Padre en cuanto lo enjalma, pues entonces pues tenemos de primerísima mano lo que él dice. Bien, ¿qué es esto y dónde están los ministerios y qué es todo esto? Bueno, primero quiero recordar una anécdota histórica. Resulta que el bueno Loyola, que antes de que fuera ordenado presbítero, pues fue soldado, le quebraron una pata, le hicieron una operación peligrosa porque no se podía poner las botas elegantes y quería deslumbrar a su amante, corazón puesto, dicen los que saben, que ni más ni menos que la bellísima emperatriz, ya creo que es la emperatriz Isabel, y que era una mujer bellísima, y claro, él era un muchacho de corte y se le iban los ojos tras la emperatriz. Pero si no iba a poder ir con unas antes, entonces le operaron para cortarle un hueso que le había quedado mal compuesto del tiro que le habían pegado en la defensa. Y entonces este San Ignacio había sido un poquito pendencierito. Hay una anécdota que es muy curiosa, que San Ignacio de Loyola era un muchacho muy joven, tuvo un percance, no recuerdo ahora pero
para que no le cayera la justicia, apelaron a que él pertenecía a la índole clerical, que era clérigo, porque cuando era muy jovencito le habían hecho la tonsura. La tonsura era que les cortaban el cabello, dejándoles un ribete, y entonces el que había sido tonsurado pertenecía ya a la índole clerical, formaba parte del clero. Esto es una anécdota curiosa de San Ignacio de Loyola, lo cual nos indica cómo pues esa costumbre y ese modo de decir de la tonsura pues era un caucho, valía para todo o no valía para nada. A Ignacio de Loyola le vale para que no le caiga la justicia, porque él estaba fuera de la humana justicia, porque estaba apuntado al mundo clerical. ¡Ah, Ignacio de Loyola! Más vale que con el bombazo el Señor lo convirtió. Fue una bomba de metralla, una bomba, y le pegó una bomba, un tiro, porque esas, claro, no le quebró la pierna. Bien, y desde ahí estaba esperándole allá en la casa solariega donde estaba su hermano, allá en Loyola. Cuando vayan a visitar Loyola verán, no queda del lugar donde estaba Ignacio de Loyola alentándose de su pata quebrada, se conserva el dosel de la cama, que pues no sé, estos 2 años no he estado últimamente, pero el dosel de la cama donde reposaba Ignacio de Loyola estaba puesto, la última vez que estuve, encima del altar de la Santa Capilla, donde era la pieza en la habitación más alta, en el piso alto, que era un piso hecho de ladrillo, porque era una casa solariega y en algunos avatares entonces el rey les había mandado tumbar las casas de piedra para que no fueran fortalezas, y entonces allá en aquel piso que es de ladrillo, allí está el dosel bajo el cual se convirtió Ignacio de Loyola. Era clérigo, era un caucho en aquel momento, lo que era un soldado a las órdenes del emperador que estaba enamorado de la emperatriz. Casi nada. Gracioso el asunto. Pero tenía título de formar parte del clericato, lo cual, insisto, es un caucho. No se sabe desde cuándo sí y desde cuándo no. Una vez que eso estaba así, resulta que pasaron los siglos de los siglos, amén, y llegó el Concilio Vaticano II. Hay que recordar que Ignacio de Loyola está en los momentos en torno a los cuales está el Concilio de Trento, que tiene toda una grandísima doctrina, etcétera, etcétera, pero el Vaticano II se encuentra con esa realidad de no saber lo que es el sacramento del orden, desde dónde hasta dónde cogía, si el tonsurado formaba parte del sacramento del orden o no. Había una ambigüedad. Y entonces el Vaticano II, como siempre ha hecho nuestra Santa Madre Iglesia, no se pone a criticar el pasado, lo mismo que cuando despuesito, muy después del Vaticano, en torno al Vaticano II, se modificaron en la materia y la forma del sacramento del orden, y dijeron, sea lo que hubiese sido en el pasado, a partir de ahora, la materia del sacramento del orden es la imposición de las manos. Pues la Iglesia, cuando decimos que la Iglesia tiene autoridad sobre los sacramentos, es muy importante. Cuando hay gente
un poquito petulante que dice, no, yo puedo. Es la Santa Madre Iglesia la que puede hacer, decir o desdecir. Y entonces hizo lo que a continuación vamos a ver. Vimos en el Concilio Vaticano II, que es entre el 62 y el 65, acuérdense, está a caballo entre el gordito y benévolo Papa Juan XXIII, que como decíamos el día pasado, parecía que era solamente un viejito bonachón, que va, era una mente preclara, era una persona que conocía lenguas clásicas y era un gran sabio que había sido patriarca de Venecia. Y entonces, y después, el que continuó fue Pablo VI, que es, pues yo diría todo lo contrario, porque él había vivido en la industrial Milán, donde le regalaron aquella tiara pontificia tan curiosa, y es un gran intelectual, y tiene, claro, y el Vaticano II está en manos de la Iglesia, En el Vaticano II, en el año 65, se proclamaron dos documentos muy importantes, que los tenemos aquí, que es Presbyterorum Ordinis, que es el decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros. Les invito a que lo lean, pues no son documentos muy extensos. Alguna vez hemos pensado que podemos hacer un comentario y lectura de todos los documentos del Concilio Vaticano II que tienen una riqueza tan grande. Presbyterorum Ordinis, como dice, es el presbiterado en la misión de la Iglesia, naturaleza, condición de los presbíteros, ministerio de los presbíteros, funciones de los presbíteros. Es la vida de los presbíteros, del orden, del ordinis presbyterorum ordinis, del orden de los presbíteros. Claro, se habla de qué es un presbítero. Hay que tener en cuenta que después del Concilio de Trento, los presbíteros habían tenido una manera de decirse por mor de que, como el mundo protestante decía unas cosas, el Concilio de Trento pues tiene que afirmar otras cosas que se negaban por parte de los reformadores. Estos días, con estos enredos que tienen por ahí en los países del norte de Europa, pues digo, bueno, pues es que, pero leí un documento muy interesante de la Iglesia Reformada, decía, oiga, que los católicos sean católicos, que los reformados somos nosotros, y la Iglesia, es muy curioso el modo de entender la eclesiología del mundo protestante, donde dicen los protestantes, oiga, nosotros los reformados tenemos un modo de ser, señores presbíteros de la Iglesia Católica, sean católicos. O sea, la espiritualidad tiene que ser multiforme. Me hizo mucha gracia porque es llamarles la atención, oiga, ustedes no sean copietas. El mundo protestante tiene su modo de ser y pues oiga, ustedes son católicos, pues sean católicos. Me pareció graciosísimo. Y esto está dicho en la Presbyterorum Ordinis, del orden de los presbíteros. Pónganle cuidado porque estamos hablando de los presbíteros. ¿Qué presbíteros? Ahora, en cuanto pase eso, decimos qué es el presbiterado y cómo, de qué consta. Bien. Y después, esto se dice en diciembre, y en el mes de octubre se había escrito un documento importantísimo que es la Optata Antocius, y la Optata Antocius es sobre la formación sacerdotal. Importantísimo porque
el Concilio Vaticano II dice, oiga, ¿un presbítero qué es? Pues es esto. ¿Y cómo se tiene que formar? Se tiene que formar así. Entonces, esta es la parte sustancial de cómo el Concilio Vaticano II dice lo que son los presbíteros. Repito, me parece importantísimo, eso está escrito en el año 65. Acuérdense, acaba el concilio y entonces quedan pues muchísimas cosas que se tienen de acuerdo con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, se tienen que mostrar pues los desarrollos pertinentes a todas las enseñanzas de la Iglesia. Desde ahí, o sea que tenemos, repito el discurso, antes del Vaticano II hay una ambigüedad en hasta dónde sí y hasta dónde no es el sacramento del orden. Me parece interesantísimo porque hay gentes que hablan, ay, porque las manos del sacerdote, ¿y eso dónde dice? Pues es que es muy importante. Tiene que tomarse el concilio. No, el concilio no me gusta. Pues tome usted otra cosa, porque el concilio es lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Bien, entonces, una vez acabada el concilio, se acaba en el 65, y 6 años después, 5 y 7, 7 años después, su santidad Pablo VI promulga un decreto interesantísimo, a ver dónde está, aquí, que es una carta apostólica, y es que me parece importantísima porque la que hoy tenemos, que está proclamada el día 10, está calentita, acaba de salir del horno. Este motu proprio del Papa Francisco, pues va en la línea, en la línea de Pablo VI, cuando Pablo VI escribe y publica la Ministeria Quaedam. La Ministeria Quaedam. Algunos ministerios. Es muy interesante que está publicada en el año 72. En el año 72. ¿Y qué dice la Ministeria Quaedam? Me parece importantísimo. Voy a leer. A ver, no. Lo leo, no, que es un poquito largo, hago el resumencito de 13 puntos, que dice la Ministeria Quaedam, en los cuales queda enmarcado el documento que haré. Bien, habíamos dicho, y por eso cité a San Ignacio de Loyola, que no se sabe desde dónde hasta dónde eran el sacramento del orden. Y dice, en la Ministeria Quaedam, dice, la vinculación al estado clerical es por el diaconado, no por la tonsura. Entonces, si le llegan a hacer un juicio ahora a Ignacio de Loyola por su tropelía, pues ya no era clérigo, porque los únicos que son clérigos son los diáconos. Hay que recordar que hasta este documento había los ministerios del acolitado, subdiaconado, acolitado, lectorado, exorcista, hostiario, y me falta uno, exorcista, hostiario, y me falta alguno, que eran los ministerios. El hostiario era del que está en la puerta, hostia tiberina es la puerta, era el portero de la iglesia, el que acolita la misa, el que lea, todos estos ministerios ya no son el subdiaconado, sino todo eso queda convertido no son ya órdenes menores del subdiaconado al diaconado, se les llamaba órdenes menores, sino que van a ser ministerios que van a ser instituidos, no ordenados,
no ordenados. Estas palabras son importantes. Simplemente se nombran a unos para ministros, pero no se les ordena lectores, se les instituye. Bien, los candidatos al orden no reciben esto, sino los seglares. El que recibe el lectorado y el acolitado son y siguen siendo seglares, no son candidatos al orden. En el título sexto, el subdiaconado desaparece y se instituye el ministerio, los ministerios de lectorado y de acolitado. El lector podrá leer todo menos el exorcista, hostiario y catequista. El catequista, que es el que hemos puesto. Esto es, el exorcista pues tiene una fama pues así, pero lo curioso es el hostiario que era el portero. Alguna vez mi profesor de liturgia decía, el hostiario lo que tenía que hacer era sacar los perros de la iglesia. Pero bueno, era porque era el que cuida la puerta. Bien, los lectores pueden leer todo menos el Evangelio, que tiene que leerlo del diácono o el presbítero, y el lector lo que tiene que hacer es formarse en la Sagrada Escritura. Bien, a los acólitos sí pueden dar la comunión, pueden preparar el ministerio y pueden hacer la exposición del Santísimo, pero no la bendición con el Santísimo. Se decía que solo podían ser varones y ahora vamos a ver. En el punto octavo dice que para ser uno lector o acólito, y ahora por ende catequista, se tiene que pedir, se tiene que aceptar, teniendo en cuenta su edad, sus dotes y su voluntad de serlo. En el numeral noveno dice que tienen que ser, en el numeral 11, digo bien, no, en el noveno, tiene que ser conferidos según el rito pertinente, que es lo que dice el Papa ahora, que tiene que hacerse un rito para poder ser catequista. Bien, los candidatos, en el número 11, en el día dice que se tienen que tener en cuidado los intersticios, no se puede instituir lector y acólito en el mismo día, sino que tiene que ir separándose. Bien, los candidatos al diaconado y al sacerdote deben de recibirlos, pero distinto, porque no son solamente para quedarse, sino que son un paso. Bien, en el capítulo 12, la colación de los ministerios no da derecho a la sustentación. Los acólitos y lectores no tienen que recibir sueldo. Es muy curioso esto porque ni los diáconos permanentes, aquí hay unas cosas muy curiosas de derecho. Y en el 13 dice que se tiene que publicar el rito. Entonces, ¿qué tenemos con este documento que estamos viendo, que es la Ministeria Quaedam? Que antes de la Ministeria Quaedam existía una comprensión muy ambigua de desde cuándo hasta cuándo se es presbítero, clérigo. Y desde la Ministeria Quaedam dice, no, el derecho canónico dice, en la Iglesia hay clérigos y laicos. Los clérigos son los diáconos, los presbíteros y los obispos. Y los que no son diáconos, presbíteros u obispos son laicos. Eso lo dice la Ministeria Quaedam, y entonces queda ahí. Y entonces dice, puede haber otros ministerios. Y entonces queda ahí que a partir de ese momento lo que se instituyen son tópicamente el ministerio del lectorado y del acolitado, y dice el documento, y luego se podrán instituir
otros ministerios según las necesidades de la Iglesia. Bien, pero siempre quedaba que quienes estaban destinados a estos ministerios tenían que ser varones y no mujeres, lo cual, decía un profesor mío, una persona grande, el padre Bengoa, de muy feliz recordación, porque lo recuerdo con inmenso cariño, porque era una persona muy sabia y creo que muy santa. La santidad la juzga Dios, pero la sabiduría se le veía por los poros. Y entonces el padre Bengoa decía que él tenía dificultades porque no entendía cómo antropológicamente se hacían estas distinciones. Y el derecho canónico, que lo hemos visto acá, pues resulta que el derecho canónico reforma el numeral, el código 230 del Código del Derecho Canónico y dice, no, las mujeres también pueden ser acólitas o lectoras. Y dice aquí el comentarista, que es muy interesante, dice, no se ve la dificultad antropológica. Y entonces estamos, que se han dado cuáles son los ministerios, que las mujeres pueden serlo, y entonces tenemos ya que el Papa Francisco instituye mediante la Carta Apostólica Antiquum Ministerium el ministerio del acolitado. Me parece que es absolutamente importante esto. O sea, que el crear un ministerio que se confiere, no se ordena, es una riqueza de la Iglesia que reconoce como algo muy importante en la vida eclesial estos ministerios. Y entonces, permítanme, el tiempo siempre es esquivo, permítame entonces leer, yo pensaba que me iba a dar más tiempo, pero creo que entiendo que es muy bueno leer el documento. Y dice, carta apostólica en forma de motu proprio. La carta apostólica puede ser por insinuación de otras cosas, pero dice el Papa Francisco, yo, Papa Francisco, de mi movimiento propio, motu proprio, porque me parece pertinente, le doy el documento Antiquum Ministerium con el que se instituye el ministerio de catequista. Y permítanme leerlo, porque es que no le veo que siendo tan breve no podamos gozar de estas cosas. Bien, el ministerio de catequista en la Iglesia es muy antiguo. Entre los teólogos es opinión común que los primeros ejemplos se encuentran ya en los escritos del Antiguo Testamento. El servicio a la enseñanza encuentra su primera forma germinal en los maestros a los que el apóstol hace referencia al escribir a la comunidad de Corinto. Dios dispuso a cada uno en la iglesia así. Y va hablando y dice que existen los maestros. El mismo Lucas, al comienzo de su evangelio, afirma, también yo, ilustre Teófilo, Teófilo es el amador de Dios, podemos ser todos, ese texto lo vimos hace 4 años, vimos el comentario de qué quería decir Teófilo, acuérdense, y dice, investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato ordenado para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que fuiste instituido, catequista. El evangelista parece ser muy consciente de que con sus escritos está proporcionando una forma específica de enseñanza que permite dar solidez y fuerza a cuantos ya han recibido el bautismo. El apóstol Pablo vuelve a tratar el tema cuando recomienda a los Gálatas: el que recibe instrucción en la palabra comparta todos los bienes con sus catequistas. El texto, o sea que este sí tenían que alimentarlo. El texto, como se constata, añade una peculiaridad fundamental.
La comunión de vida con una característica, como una característica de la fecundidad de la verdadera catequesis recibida. Si alguien está recibiendo catequesis, pues que le invite por lo menos a tinto. Y dice, desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha experimentado una amplia forma de ministerialidad que se ha concretado en el servicio de hombres y mujeres que, obedientes a la acción del Espíritu Santo, han dedicado su vida a la edificación de la Iglesia. Eso hacen los catequistas, edificar la Iglesia. Los carismas que el Espíritu nunca ha dejado de infundir en los bautizados encontraron en algún momento una forma visible y tangible en el servicio directo a la comunidad cristiana en múltiples expresiones, hasta el punto de ser reconocidos como una diaconía indispensable para la comunidad. Diaconía es servicio, entonces es un servicio que es indispensable para la comunidad. Señores, señoras, catequistas, son ustedes indispensables para la comunidad. El apóstol Pablo se hace intérprete autorizado de esto cuando atestigua, existen diversos carismas, pero el Espíritu es el mismo, existen diversos servicios, pero el Señor es el mismo, existen diversas funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada uno Dios le concede la manifestación del Espíritu en beneficio de todos. A unos, por medio del Espíritu, Dios les concede hablar sabiduría. A otros, según el mismo Espíritu, hablar con inteligencia. A uno Dios le concede por el mismo Espíritu la fe, a otro el único Espíritu. El carisma de sanar enfermedades, a otros hacer milagros, profecías y discernimiento de espíritus, hablar lenguas misteriosas, interpretar los lenguajes. Todo esto lo realiza el mismo y único Espíritu que distribuye a cada uno los dones como Él quiere. ¿Catequistas? Son ustedes la voz del Espíritu Santo. Me parece muy importante. Por lo tanto, dentro de la gran tradición carismática del Nuevo Testamento es posible reconocer la presencia activa de bautizados que ejercieron el ministerio de transmitir de forma más orgánica, permanente y vinculada a las diferentes circunstancias la enseñanza de los apóstoles. Como lo dice la Dei Verbum del Vaticano, la Iglesia ha querido reconocer este servicio como una expresión concreta de carisma personal que ha favorecido grandemente el ejercicio de su misión evangelizadora. Ojo, es demasiado importante. Una mirada a la vida de las primeras comunidades cristianas que se comprometieron de su difusión y del desarrollo evangélico también hoy insta a la Iglesia a comprender cuáles pueden ser las nuevas expresiones con las que continúe siendo fiel a la palabra del Señor para hacer llegar su evangelio a toda la criatura. Me parece que es supremamente importante el que está poniendo a los catequistas en el mismo nivel que un San Pablo. Mucho cuidado. Bien, por lo tanto, toda la Iglesia, toda la historia de la evangelización en estos 2 milenios muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas, obispos, sacerdotes y diáconos, junto con tantos consagrados, hombres y mujeres, dedicaron su vida a la enseñanza catequística a fin de que la fe fuese un apoyo válido para la existencia personal de cada ser humano. Algunos además se reunieron en torno a sí mismos con otros hermanos y constituyeron órdenes religiosas dedicadas al servicio de la catequesis. No se puede olvidar a los innumerables laicos y laicas que han participado directamente de la difusión del Evangelio a través de las enseñanzas del catecismo. También en nuestros días muchos catequistas capaces y constantes están al frente de comunidades en diversas regiones, que a la larga esa lista de beatos, mártires y santos catequistas son una fuente fecunda
para la historia de la espiritualidad cristiana. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha percibido con renovada conciencia la importancia del compromiso del laicado, de la obra de la evangelización. Los padres conciliares subrayaron repetidamente cuán necesaria es la aplicación directa de los laicos y lo ha expresado como plantatio ecclesia, plantar la iglesia es muy importante. El desarrollo de la comunidad digna de alabanza es también esa legión benemérita de obras misionales entre los gentiles, entonces es en el decreto ad gentes. Junto a la rica enseñanza conciliar es necesario referirse a los documentos que la Santa Sede ha proclamado, el Catecismo de la Iglesia Católica, el documento Catequesis Tradende, el transmitir la catequesis, la dirección, el directorio del catecismo y el directorio general, que ha sido adaptado en las diversas naciones, sin ningún menoscabo a la misión propia del obispo, porque, ojo, el obispo es el responsable, que es el primer catequista, junto con los presbíteros. Los catequistas que comparten el mismo cuidado. En estos días esta presencia es aún más urgente debido a la renovada conciencia de necesidad de la evangelización, de la imposición de la cultura global. Se tiene que tener un encuentro con las jóvenes generaciones sin olvidar las exigencias de metodología, etcétera, etcétera. Bien, con una fidelidad al pasado y con una responsabilidad de presente. Hay que despertar el entusiasmo personal en cada bautizado. El Espíritu llama también a los hombres y mujeres para que salgan al encuentro y conozcan la belleza y bondad y verdad de la fe cristiana. Evangelii Gaudium. El apostolado laical posee un valor secular indiscutible, que pide tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales. Hay que ser catequistas de la vida cotidiana. Los laicos también, dice la Lumen Gentium, pueden ser llamados a diversos modos a colaborar con el apostolado. Hombres y mujeres tienen que ayudar como el apóstol a la evangelización. La particular función desempeñada por el catequista, en todo caso, es específica dentro de los servicios presentes de la comunidad cristiana. La comunidad el catequista está llamado a manifestar su competencia en el servicio pastoral y proclamar el querigma. El catequista es al mismo tiempo testigo de fe, maestro mistagógico, acompañante y pedagogo. Por eso se dice que tiene que el Consejo Pontificio para la Promoción de la Evangelización tiene que hacer un directorio para la catequista. Con clarividencia, Pablo VI promulgó, es lo que hemos estado viendo, Ministeria Quaedam, con la intención no solo de adaptar el ministerio de lector y acolitado en el momento histórico, sino también para instar a las conferencias episcopales a promover otros ministerios. Es lo que hemos estado hablando. Y por eso, aparte de los ejemplos del hostiario, como me decía alguien ahí muy simpático, gracias, hostiario, exorcista y catequista, pues son necesarios y son los que pueden ser tenidos para estos tales ministerios, y se tiene que buscar nuevos ministerios. Tales ministerios, en apariencia, pero muy vinculados a la experiencia vivida por la Iglesia, por ejemplo, el de catequista, son preciosos para la implantación, la vida y crecimiento de la Iglesia, para su capacidad irradiante en torno a ella y hacia los que están lejos. Evangelii Nunciandi de Pablo VI. No se puede negar, por tanto, que ha crecido la conciencia de identidad y la misión del laicado en la Iglesia, que se cuenta con muchos laicos, todos los catequistas y las catequistas. Y dice, de ello se deduce que recibir el ministerio laical como el de catequista da mayor énfasis al compromiso propio del bautizado para llevar a cabo la secular tarea
sin clericalización. Los catequistas son laicos, no son clérigos. Y dice, este ministerio posee un fuerte valor vocacional. Hay mucha gente de los que aquí están que tienen vocación de ser catequistas. Se requiere el debido discernimiento por parte del obispo que se evidencia en el rito de la institución. En efecto, este es un servicio estable que se presta a la iglesia local. Es conveniente que al ministerio instituido, ojo, no ordenado, lo que he dicho antes, de catequistas sean llamados hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana que participen activamente en la vida de la comunidad, que puedan ser acogedores, generosos, que vivan en comunión fraterna y que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral, pedagógica, para ser comunicadores atentos de la verdad. Se requiere que sean colaboradores. En consecuencia, después de haber ponderado cada aspecto, y aquí me parece que es la solemnidad de lo que dice, y esto va para todos los catequistas, en virtud de la autoridad apostólica, porque el Papa quiere y se siente como sucesor de los apóstoles, ojo, porque a veces se suele decir con una frivolidad, no, pero es que Bergoglio, qué pena. Hay que recordar al Papa León. Pedro habla por la boca de León. Pedro habla por la boca de Francisco y dice, instituyo el ministerio laical de catequista. Y entonces ya me parece importantísimo esta manera de decir. Los catequistas son ministerios instituidos para el servicio de la Iglesia. Dice, la Congregación para el Culto Divino encargará en breve de publicar el rito de institución. Invito a las conferencias episcopales para que establezcan el itinerario. Los sínodos de las iglesias orientales lo pueden establecer según su propio derecho, sui juris. Bien, los pastores no dejen de hacer propia la exhortación de los padres conciliares cuando recordaban, saben que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar los fieles, reconocer sus servicios y carismas, cooperen unánimes en esta obra común, Lumen Gentium, que el discernimiento del don del Espíritu nunca deje de conceder a la Iglesia el apoyo necesario para que este ministerio de catequistas sea crecimiento de la propia comunidad. Lo establezco, es la solemnidad que dice lo instituyo. Lo establecido en esta carta apostólica en forma de motu proprio, ordeno que tenga vigencia de manera firme y estable, no obstante cualquier disposición contraria, aunque sea digna de particular mención, y que sea promulgada mediante su publicación en el Observatore Romano, entrando en vigor el mismo día y sucesivamente se publique en el comentario oficial Acta Apostolicae Sedis, dado en Roma junto a San Juan de Letrán el 10 de mayo del 2021, memoria litúrgica de San Juan de Ávila, tan gran maestro, presbítero y doctor de la Iglesia, noveno de mi pontificado, Francisco. Quede pues dicho que hemos especificado primeramente que el orden sacerdotal está constituido por los diáconos, presbíteros y obispos. Obispos, que ojo, los arzobispos, cardenales y el Papa son obispos. Entonces, los diáconos, presbíteros y obispos son del orden del sacramento. Y los demás son ministerios para el servicio, entre los cuales habíamos dicho que están el acolitado,
el lectorado de manera universal y desde este 10 de mayo algo tan común que tenemos y tanta fuerza, la catequesis. Felicidades a los catequistas, felicidades a nuestra Santa Madre Iglesia y que el Señor fortalezca nuestro espíritu para ser transmisores del carisma. Todos ustedes, catequistas, son ministros laicos de la verdad de Cristo el Señor. Muy buenas tardes. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.